Buenas tardes, doctores, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Nancy, Alma, Gerardo, Karen y yo. Antes debemos de conocer que la mitocondria posee dos membranas, una membrana externa con conductos llamados porinas mitocondriales, una interna organizada en crestas que incrementan la superficie, el espacio intermembrana que contiene enzimas que utilizan ATP, y por último, la matriz, que contiene las enzimas del ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Por último, debemos de recordar que el piruvato de la glucólisis se transporta a la mitocondria, donde se somete a una descarboxilación oxidativa por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Iniciando la reacción, se tiene que la enzima 1 cataliza la piruvato deshidrogenasa apoyando de un pirofosfato de tiamina, liberando el primer CO2. Ahora, el grupo hidroxietilo se transfiere entonces a la enzima 2. La reacción de transferencia regenera el cofactor TPP de la enzima 1 y oxida el grupo hidroxietilo a un grupo acetilo. Ahora, la enzima 2 transfiere el grupo acetilo a coenzima A, la que produce acetil-CoA, y deja un grupo lipoamida reducido. La enzima 3 va a reoxidar el grupo lipoamida de la enzima 2 transfiriendo electrones a un grupo disulfuro de cisteína en la enzima. Ahora, el NAD reoxida los grupos sulfidrilo reducidos de cisteína. Esta reacción de transferencia de electrones es facilitada por un grupo prostético FAD. Entonces tenemos que la reacción general es que el piruvato más CoA más NAD nos van a dar acetil-CoA más CO2 y un NADH. Recapitulando, no debemos olvidarnos que el grupo acetilo del piruvato se va a transferir al CoA, se va a liberar el CO2 y el NAD se va a reducir a NADH. Esas reacciones nos van a ayudar a comprender el ciclo de Krebs. Ahora bien, ya empezaremos a hablar directamente de lo que es el ciclo de Krebs. Para esto, iniciaremos con su definición. El ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones en las mitocondrias que va a oxidar el residuo de acetil-coenzima A CO2 y va a reducir las enzimas que se reoxidan en la cadena transportadora de electrones. Otros nombres por el cual podemos conocer el ciclo de Krebs va a ser el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Vamos a tener que su importancia biomédica va a radicar en que va a ser la vía final común para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, debido a que se van a metabolizar en acetil-CoA o intermediarios del ciclo de Krebs. Va a tener un papel importante en la gluconeogénesis, la lipogénesis y la interconversión de aminoácidos. Este proceso va a ocurrir en la mayoría de tejidos, pero en el hepático va a ocurrir de una manera significativa. Cuando estas células se dañen, ya sea en cirrosis, hepatitis aguda o hiperamonemia, va a tener una gran repercusión en el resultado de una menor producción de ATP. Ahora comenzaremos con algunas reacciones que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs. Vamos a tener que, como general, va a constar de 8 pasos. El primer paso va a ser la formación del citrato. Para esto se va a condensar el acetil-CoA en oxalacetato para formar citrato, catalizado por la citrato sintetasa. En el paso 2, la formación del isocitrato vía cis-aconiato. La enzima aconiato deshidrogenasa va a catalizar la conversión reversible en el isocitrato a través de la formación intermedia de cis-aconiato. La aconitasa puede promover la adición reversible de una molécula de agua al doble enlace cis-aconiato, que lleva al isocitrato. La aconitasa tiene un centro ferrosulfurado que actúa en la fijación del sustrato al sitio activo y en la adición o eliminación catalítica de agua. En el paso 3, la oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato y CO2, la isocitrato deshidrogenasa cataliza la deshidrogenación para formar
oxalosuccinato al inicio, que permanece unido a la enzima, y sufre una descarboxilación oxidativa que requiere de iones magnesio o manganeso. Existen 3 isoenzimas de la isocitrato deshidrogenasa. Una usa NAD, que se encuentra en las mitocondrias, y las otras 2 usarán NADP, que se van a localizar en mitocondrias y el citosol. La oxidación del alfa-cetoglutarato a succinil-CoA y CO2 va a ser el paso 4. Es una descarboxilación oxidativa producida por el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, donde el NAD va a actuar como aceptor de electrones y el CoA es el transportador del grupo succinilo. Requiere de los mismos factores que el complejo piruvato deshidrogenasa: tiamina, difosfato, lipoato, NAD, FAD y CoA. El equilibrio de esta reacción es unidireccional. El paso número 5 es la conversión de la succinil-CoA en succinato. El succinil-CoA tiene un enlace tioéster con energía libre estándar negativa. La enzima que cataliza la reacción es la succinil-CoA sintetasa o succinato-tiosinasa. Es un ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato, donde la enzima queda fosforilada y se transfiere ya sea en el hígado y riñón, donde tienen 2 isoenzimas específicas para GDP y ADP, formando ATP o GTP a expensas de la descarboxilación. El paso número 6 es la oxidación del succinato a fumarato. El succinato se oxida a fumarato con la enzima succinato deshidrogenasa, que contiene FAD y proteína de hierro-azufre, que reduce la ubiquinona en la cadena de transporte de electrones. El paso número 7, hidratación del fumarato a malato. La hidratación reversible de fumarato a L-malato está regulada por la fumarasa, teniendo como estado de transición un carbanión. Y por último, el paso número 8 es la oxidación del malato a oxalacetato. La malato deshidrogenasa oxida el malato a oxaloacetato relacionado con la reducción de NAD. El flujo, aunque debería favorecer al malato debido a la eliminación de oxaloacetato, el flujo neto es para este último. Como resultado de las oxidaciones catalizadas, se producen 3 moléculas de NADH y una de FADH2 por cada acetil-CoA en el ciclo. Estos reductores en la cadena respiratoria se reoxidan formando por cada NADH 2.5 ATP, por cada FADH 1.5 ATP, más el ATP o GTP de la fosforilación a nivel del sustrato. En total, 10 ATP por ciclo. Ahora bien, la regulación del ciclo. La función principal del ciclo de Krebs es el metabolismo que produce energía y el control respiratorio mediante la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Por lo tanto, la actividad depende del suministro de NAD, que a su vez depende del ATP y por lo tanto del uso del ATP en trabajo físico y químico. Los principales sitios de regulación enzimática son la citratosintasa, isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Las deshidrogenasas se activan con calcio, que aumenta con la concentración muscular y la secreción de otros tejidos en demanda de energía. La citratosintasa tiene inhibición alostérica por ATP y la acetil-CoA de cadena larga. La activación alostérica de la isocitrato deshidrogenasa dependiente del NAD y ADP se contrarresta con el NADH y ATP. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa está regulado de la misma manera que el piruvato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa es inhibida por el oxalacetato, a su vez regulada por el malato, deshidrogenasa regulada por NADH y NAD. 4 de las vitaminas B son esenciales para el ciclo de Krebs. La riboflavina, vitamina B2, como FAD, es el cofactor para la succinato deshidrogenasa. La niacina, vitamina B3, como NAD, es el aceptor de electrones de la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. La vitamina B1 es la coenzima para la descarboxilación de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y el ácido pantoténico, vitamina B5, como parte de la coenzima A,
se esterifica a ácidos carboxílicos para formar acetil-CoA y succinil-CoA. Por su parte, en enfermedades tenemos la expresión alfluoracetato, un compuesto encontrado en plantas, en químicos industriales o fluorizados anticancerígenos que metabolizan fluoracetato, inhibiendo de esa manera la conitasa. La producción de citrato se ve acumulada, impidiendo que el ciclo se termine o continúe con normalidad. La exposición al arsénico, por su parte, inhibe el complejo de alfa-cetoglutamato deshidrogenasa, provocando una acumulación del sustrato dentro del ciclo, provocando lo mismo que el anterior, una acumulación que no permite un cerrado completo o una normalidad del ciclo. Ahora bien, con la continuación del tema tendremos el apartado de las lanzaderas, que no son otra cosa que procesos metabólicos que ocurren en las células, donde la principal función es la introducción de las moléculas de NADH a la célula, puesto que la membrana es antipermeable o no permite el paso por sí solo de estas moléculas hacia dentro de la matriz mitocondrial. Para esto existen dos tipos de lanzadera, la lanzadera del malato y la lanzadera del glicerofosfato. En la lanzadera del malato o la lanzadera malato-aspartato, tenemos como un sistema bioquímico para transportar los electrones durante la glucólisis, como dije, a través de la membrana de la misma célula. Estos electrones entran por una cadena de transporte de electrones en la mitocondria para la generación de ATP. El sistema de la lanzadera es necesario, puesto que la membrana, como ya dije, es impermeable ante el NADH. El equivalente al reductor primario de la cadena corresponde a estos electrones. Como tal, la enzima principal que utiliza el malato es la malato deshidrogenasa, encontrada en dos maneras, tanto dentro como fuera de la célula. Una malato deshidrogenasa mitocondrial dentro de la matriz, dentro de la célula, y una malato deshidrogenasa citosólica afuera de la matriz, en el citosol. Ambas son clasificadas así por su ubicación y su forma de sintetizar el malato dentro y fuera de la célula. Conociendo estas dos enzimas, tendremos que la primera acción será de la malato deshidrogenasa citosólica. El oxalacetato y el NDH formarán malato y NAD. El oxalacetato necesitará de los dos electrones de NADH y H para ser malato, y por medio del antitransportador malato alfa-cetoglutarato podrá pasar dentro de la matriz mitocondrial junto con alfa-cetoglutarato que esté dentro del citosol simultáneamente. Dentro de la matriz, el malato volverá a ser unido por dos protones de, en este caso, NDA para hacer NDAH y H, y este vuelve a ser oxalacetato para una introducción al aspartato, puesto que esto no puede ser realizado fuera de la célula, sino dentro de la matriz. Para obtener esta reacción del aspartato se necesita agregar un amino al oxalacetato, dado por el glutamato. De ahí viene la importancia del primer antitransportador, puesto que este glutamato se obtiene del alfa-cetoglutarato para la transformación del aspartato. Por fin tenemos el aspartato, el glutamato aspartato transferasa, el segundo antitransportador, saca el aspartato fuera de la matriz hacia el citosol, y una vez en el citosol, el aspartato es convertido por la aspartato antitransferasa sistólica en oxalacetato nuevamente, para crear otra vez el mismo ciclo. Ahora bien, este efecto es solamente un efecto de lanzadera puramente redox. El NADH en el citosol es oxidado a NAD, como ya lo hemos visto, y el NAD dentro de la matriz es reducido a NADH. El resultado de una ganancia neta de esta lanzadera es de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa metabolizada. La lanzadera de glicerofosfato sigue el mismo principio que la lanzadera de malato-aspartato, que es la introducción del NADH dentro de la matriz mitocondrial para la generación de ATP. De igual manera tendremos unas enzimas principales como lo son el glicerofosfato
3-fosfato deshidrogenasa. De igual manera tendremos las dos, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. El primer paso es transferir el par de electrones desde la NADH a la dihidroxiacetona fosfato para formar glicerol 3-fosfato. Este entra a la superficie exterior de la membrana interior de la mitocondria, donde el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial lo vuelve a ser dihidroxiacetona fosfato por medio de 2 electrones más. Ese par de electrones se unen al grupo prostítico FAT para crear FAT-DH2, generando así clavidia que transfiere sus electrones a transportadores Q que entran en la cadena respiratoria como QH2. Esta lanzadera de glicerol se utiliza mucho en músculos ya que permite mantener una alta velocidad de fosforilación oxidativa. De igual manera, en el corazón y en el hígado, los electrones de NADH citosólico son transferidos a la membrana por la lanzadera de malato aspartato. Bueno, ahora vamos a continuar con la cadena respiratoria. La cadena respiratoria va a ser un conjunto de portadores de electrones que van a estar situados en la membrana interna. Estos van a transferir los electrones que proceden de las coenzimas reducidas de oxígeno. La energía que se libera durante la transferencia de electrones se va a acoplar a varios procesos. De los más importantes está la síntesis de ATP, el bombeo de calcio al interior de la matriz mitocondrial y la generación de calor en el tejido adiposo marrón. Como importancia médica, esta va a estar acoplada a la generación de intermediario de alta energía, ATP, por medio de la fosforilación oxidativa. Se han señalado varios defectos hereditarios de las mitocondrias que pueden afectar componentes de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Los pacientes pueden mostrar miopatía y encefalopatía y suelen tener acidosis láctica. El sitio de realización va a ser en la membrana interna de la mitocondria. Los componentes de la cadena respiratoria van a estar contenidos en 4 complejos proteínicos grandes. El primer complejo va a ser llamado complejo NADH deshidrogenasa y este va a catalizar la transferencia de electrones del NADH a la coenzima Q. Este va a ser un componente proteínico más grande de la membrana interna. Todo va a empezar con la transferencia de electrones con la reducción del monoclótido de flavina por el NADH. Este va a transferir un par de electrones a 6 o 8 núcleos de hierro-azufre. El primer núcleo va a liberar en última instancia 4 protones al espacio intermembranal. Se cree que en la transferencia de 2 protones participa una coenzima Q interna. En el segundo par de protones se va a transferir al pasar secuencialmente los 2 electrones desde la coenzima Q interna a través de una serie de núcleos hierro-azufre hasta una coenzima Q externa. El siguiente complejo va a ser el complejo de la succinato deshidrogenasa. Este va a consistir en 4 subunidades proteínicas. La primera va a ser una flavoproteína con un sitio de unión para succinato y un FAT unido por covalente. El segundo va a ser el B y va a ser un ferrosulfoproteína con 3 centros de hierro-azufre. Y los últimos 2 va a ser el C y el D, que van a ser proteínas integrales de la membrana. Bueno, este complejo va a mediar la transferencia de electrones del succinato a la coenzima Q. El sitio de unión para la coenzima Q está en la hendidura alineada con las cadenas laterales de la subunidad C y D. También contiene un sitio de unión en el grupo hemo, que su función va a ser suprimir la fuga electrónica del complejo B, que puede conducir a la formación de radicales de oxígeno. A diferencia de otros complejos, la de succinato deshidrogenasa no trasloca los protones de la matriz al espacio de la membrana interna. Por lo tanto, va a tener 2 tipos celulares. El primero va a ser el gliceril 3-fosfato deshidrogenasa. Este va a
NADH citoplasmático a la cadena de transporte de electrones. El segundo va a ser el acil-coenzima deshidrogenasa, y esta va a ser la primera enzima de la oxidación de los ácidos grasos. Este va a transferir electrones a la coenzima Q desde el lado de la matriz de la membrana interna. Los electrones que van a estar transferidos del succinato al FAD en este complejo van a ser a numerosos núcleos de hierro-azufre y luego a la coenzima Q. Los electrones de NADH citoplasmáticos se van a transferir a la coenzima Q a través de una vía con participación de glicerol 3-fosfato y la afroproteína deshidrogenasa de glicerol 3-fosfato. Los ácidos grasos se oxidan como derivados de la coenzima A. La deshidrogenasa de coenzima A, una de las enzimas de la oxidación de los ácidos grasos, va a transferir 2 electrones al FAD y luego se van a ceder a la coenzima Q. El complejo 3, o también llamado complejo de citocromo BC1, va a ser un dímero en donde cada monómero contiene 11 subunidades. Entre las que están van a ser 3 citocromos: el citocromo BL, el citocromo BH y el citocromo C1, y un centro de hierro y azufre. Los citocromos van a ser un conjunto de proteínas transportadoras de electrones que va a contener un grupo prostético hemo semejante a la de la hemoglobulina y a la de mioglobulina. La función de este complejo es transferir electrones de la coenzima Q reducida a una proteína llamada citocromo C. Este citocromo C va a ser un transportador móvil de electrones unido de manera laxa a la cara externa de la membrana interna mitocondrial. El paso de electrones a través de este complejo va a ser conocido como el ciclo Q. Es un ciclo algo complicado, pero sin embargo, como reacción global de este proceso, va a ser en que cada coenzima Q reducida vamos a donar 2 electrones de citocromo C de manera directa. El primer electrodo de cada coenzima Q reducida se va a transferir a la proteína de hierro azufre y luego al citocromo C1 y al citocromo C, mientras se transfieren 2 protones de ellas al espacio de la membrana interna. El segundo electrón de una coenzima Q se va a transferir al citocromo BL y luego al citocromo BH y se va a liberar hacia la membrana mitocondrial interna. El último complejo va a ser el complejo del citocromo oxidasa. Este va a ser un complejo proteínico al que se cataliza la reducción de 4 electrones de oxígeno para formar agua. En general, este complejo va a haber 4 protones y 4 electrones que van a ser impulsados a través del complejo 4 desde la cara externa de la membrana mitocondrial hasta la matriz para su entrega al citocromo C y así formar el agua. Bueno, este es un cuadro de los componentes supramoleculares de la cadena de transporte de electrones, en donde viene cada complejo y sus grupos prostéticos. Como inhibidores y patologías, pues este transporte de electrones se va a inhibir con el consumo de oxígeno y este puede que se reduzca o se elimine. Sus componentes oxidados se van a acumular del lado reductor del oxígeno del sitio de la inhibición y los componentes reducidos se van a acumular en el lado contrario al oxígeno del sitio de la inhibición. Bueno, como inhibidores tenemos estos fármacos. Bueno, puse esta tabla en donde va a estar cada complejo, su fármaco que lo va a inhibir y algunas alteraciones. Por ejemplo, el complejo 1 va a ser inhibido por el fármaco retodona y amital. Y estos van a causar como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, una cardiomiopatía, la enfermedad de Leber, miopatías y la enfermedad de Leigh. El segundo complejo va a ser inhibido por el malonato y este va a causar la enfermedad de Leigh, miopatías, paragangliomas, feocromocitomas. El complejo 3 va a ser inhibido por antimicina A
y este va a causar cardiopatías, la enfermedad de Leber y miopatías. En el complejo 4 va a haber un fármaco inhibido, la cianina y el monóxido de carbono y la sida. Y este va a causar alteraciones como la ataxia, la enfermedad de Alfer, la enfermedad de Leber, la enfermedad de Leigh, miopatías y la raptomiolosis. Bueno, posteriormente continuamos con fosforilación oxidativa. Esta se define como el proceso en que la energía generada mediante la cadena transportadora de electrones se conserva por la fosforilación del ADP para producir ATP. Esto se explica por la teoría de acoplamiento quimiosmótica que fue propuesta por Michell en el año de 1961. En la quimiosmosis, la energía liberada por el transporte de electrones genera un gradiente electroquímico a través de una membrana que a su vez impulsa la síntesis de ATP. Fue por ello que Michell usó el término quimiosmótico para destacar las reacciones químicas que pueden acoplarse a los gradientes osmóticos. Ahora, la importancia biomédica. Si bien los organismos aerobios pueden captar una proporción mucho mayor de energía libre disponible de los sustratos respiratorios de los organismos anaerobios. La mayor parte de este proceso tiene lugar dentro de las mitocondrias, que se han denominado las centrales de energía de la célula, donde la respiración está acoplada a la generación del intermediario de alta energía, ATP, por medio de la fosforilación oxidativa. Se han señalado varios defectos hereditarios de las mitocondrias que afectan componentes de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, donde los pacientes muestran miopatía, encelopatía y suelen tener acidosis láctica. La hipótesis quimiosmótica, conocida también como hipótesis de Michell, explica cómo se utiliza la energía libre generada a través de la cadena de transporte de electrones para producir adenosin trifosfato a partir de adenosin difosfato y fósforo. O sea, en su teoría quimiosmótica, Michell propuso que la actividad de transposición de protones de los complejos de transporte de electrones en la membrana mitocondrial interna genera un gradiente protónico de un lado a otro de la membrana. Bueno, continuamos con la síntesis de ATP. Si observamos la imagen, el complejo enzimático consta de un subcomplejo F0. Este es un disco de subunidades de proteína C, donde hay una subunidad gamma fija en forma de un eje doblado, que representa el color verde en la imagen sobre el subcomplejo F0, donde los protones que pasan por el disco de unidades C hacen rotar el disco y la subunidad gamma, como lo simbolizan las flechas azules. La subunidad gamma se adapta dentro del subcomplejo F1 de 3 subunidades alfa y 3 subunidades beta, que están fijas a la membrana y no rotan. Las subunidades beta captan de manera secuencial adenosin difosfato y fósforo para formar adenosin trifosfato, que se expulsa a medida de la subunidad gamma rotatoria y saca cada una subunidad beta a la vez y cambia su conformación. De este modo se generan 3 moléculas ATP por cada revolución. Continuamos con desacopladores. El fuerte acoplamiento entre el transporte electrónico y la síntesis de ATP en la mitocondria depende de la impermeabilidad de la membrana mitocondrial interna a los protones. Existen compuestos que destruyen este acoplamiento, esencialmente ácidos orgánicos débiles de carácter hidrofóbico. Estos componentes pueden atravesar la membrana tanto en forma protonada como desprotonada, es decir, en forma aniónica, por lo que permiten que los protones crucen a través de la membrana destruyendo el gradiente
protónico necesario para la síntesis de ATP. En presencia de estos agentes desacoplantes, el transporte electrónico se desarrolla con normalidad, pero no se genera ATP, de modo que la energía del proceso se disipa en forma de calor. Algunos ejemplos de dichos desacopladores son el dinitrofenol, el dicumarol y el antibiótico oligomicina, que bloquea por completo la oxidación y la fosforilación al bloquear el flujo de protones por medio de la ATP sintasa. Otro ejemplo también es la termogenina o proteína desacopladora, que este es un desacoplador fisiológico que se encuentra en el tejido adiposo pardo, que funciona para generar calor corporal, en particular en el recién nacido. Bueno, es más probable que los efectos de la fosforilación oxidativa sean consecuencia de alteraciones del ADN mitocondrial, que tiene una tasa de mutación 10 veces mayor que el ADN nuclear. Y bueno, los tejidos con mayor necesidad de ATP son el sistema nervioso central, el músculo esquelético, músculo cardíaco e hígado. Entonces, estos son los tejidos más afectados por los efectos de la fosforilación oxidativa, donde las mutaciones del ADN mitocondrial son responsables de varias enfermedades, entre ellas algunos ejemplos son las miopatías mitocondriales o la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que esta es una enfermedad en la que se presenta pérdida bilateral de la visión central como resultado de una degeneración neuroretiniana que abarca la lesión del nervio óptico. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.